La revista liberal The Economist tiene un ranking de economía de la OCDE que crecen. España en primer puesto y Colombia en el sexto. Cierto ruido mediático y en redes nos había pronosticado. Yo lo comentaba hoy, es otro mal día para llamarte Alberto Núñez Feijóo y Isabel Díaz Ayuso y Javier Milei. La economía española es la más sólida de la zona euro en este momento. Y The Economist no es sospechoso de ser rojo. Pues The Economist tiene un problema, y un problema muy grave. Yo leo algo de The Economist, no ha querido suscribirme porque es un dineral la suscripción, pero voy siguiendo lo que puedo y los artículos que puedan abiertos, o artículos a los que se puede acceder de otras formas. The Economist es enormemente objetivo. Es una revista conservadora, pero no es una revista que altere u oculte la realidad eh, por motivos ideológicos. Son razonabilísimamente objetivos. Lo pasa también en el New York Times. El New York Times no es de izquierda. Es de izquierda en Estados Unidos, pero en Estados Unidos casi la democracia cristiana europea es de izquierda en Estados Unidos. Pero no, pero todo lo que yo he visto que hace The Economist es sólido y confiable. Entonces, me parece que muchos van a llorar muchísimo con esto, porque el relato de Feijóo y de Díaz Ayuso es que España está en la situación de un desastre económico sin precedentes en la historia. Total, mentir les sale barato.